está relacionada con sus obras, con sus familiares, pero en realidad lo que alimenta toda historia es el valor de la anécdota. Esto es muy importante y saben de este valor quienes escriben narrativa o están inmersos en el mundo de la narratología. El cuento se centra en el valor de la anécdota, las historias de las novelas se centran en el valor de la anécdota y muchas veces las anécdotas constituyen grandes desenlaces, constituyen elementos clave para entender la historia y también es importante porque humaniza al escritor, humaniza al personaje, le da un giro coloquial, le da un giro humano, de pronto es alguien imperfecto, de pronto es alguien que hace reír, o que llora, o que sufre, o que es abandonado por las musas. En este caso, anécdotas y curiosidades de César Vallejo, del investigador Miguel Pachas Almeida, uno de los mejores investigadores y más serios biógrafos de la vida de Vallejo, nos hace llegar este libro, en el cual Vallejo de algún modo está desmitificado, porque Vallejo es asociado al ser dramático, al ser trágico, por los poemas que se conocen regularmente, o generalmente, los Heraldos Negros, Pergesia, los Gaos Eternos. Entonces, Vallejo, a veces pensamos que no tuvo la capacidad de reír o de afrontar la vida, y aquí en este libro encontramos a un Vallejo que disfruta mucho de vivir, que disfruta mucho de la vida, que tiene mucho humor. Lo importante en este libro, Anécdotas y Curiosidades de César Vallejo, y obviamente Miguel Pachas ha bebido de otros textos, es que nos presentan las anécdotas de Vallejo en orden alfabético, desde su nacimiento, cómo robaba el pan y el azúcar a la madre, y hasta anécdotas poco antes de fallecer. En cuestión de anécdotas, Pachas es un gran investigador de Vallejo, y supongo que todo libro que uno escribe en cuestión biográfica tiene un tenor, en la redacción tiene un estilo. Me permite, por ejemplo, Miguel Pachas ha investigado casi 20 años para escribir Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo. Este libro tiene un estilema, disculpe, es decir, está redactado en un estilo biográfico, ¿no? Oficial, de tinte académico, pero seguramente en la investigación que ha hecho Pachas han quedado algunos textos, algunas anécdotas que no entraban dentro del tenor de esta publicación, y por eso es que aquí tenemos este texto. Hay varias anécdotas aquí de Vallejo, de las cuales Pachas seguramente ha consultado otras biografías, otros libros de anécdotas también. Particularmente yo consulté hace algunos años un libro de Antenor Orrego. Antenor Orrego era el líder de la Bohemia de Trujillo, un grupo literario al cual perteneció Vallejo allá en Trujillo. Antenor Orrego ahora es un filósofo de talla continental, estuvo también en prisión, al igual que Vallejo, pero fue el líder de la Bohemia de Trujillo, porque el Grupo Norte recién pasa a tomar este título en 1923, cuando Vallejo estaba allá en Europa. A ciencia cierta podemos decir entonces que Vallejo perteneció a la Bohemia de Trujillo en activo y fue un miembro honorario del Grupo Norte, porque el Grupo Norte adquiere su denominación cuando Antenor Orrego es director del diario El Norte en Trujillo, ¿no? Entonces, ¿por qué cito a Antenor Orrego? Porque Antenor Orrego fue mentor de Vallejo. Antenor Orrego fue el que le dijo la dirección por dónde ir, por dónde ser más libre. Le dijo, por aquí no, estos poemas ya han sido muy transitados en el modernismo, y ándate por aquí. Y Vallejo escribió Trilce. Y Antenor Orrego le escribe el prólogo a Trilce, a esa primera edición de octubre de 1922, que ya tiene 101, va a cumplir 102 años. Hay un libro de Antenor Orrego que yo he leído y se titula Mi encuentro con César Vallejo. Y Antenor Orrego
cuenta una anécdota interesantísima del poder visionario que tuvo Vallejo y que le permitió pronosticar las circunstancias de su muerte. Sabemos que Vallejo estuvo en prisión 112 días en Trujillo por hechos acontecidos en su tierra natal, en Santiago de Chuco, en el cual se le acusó de incendiar el comercio de los Santa María, de incitar al saqueo, de ser autor intelectual de la muerte de gendarmes y autoridades, en fin, por cuestiones políticas. Vallejo huye de Santiago de Chuco porque no había garantías para su vida. Llega a Trujillo y en Trujillo, el Mansiche, lo que era casi el último de Trujillo, el poblado, se esconde en la casa de Antenor Orrego. Y en la casa de Antenor Orrego, César Vallejo está oculto, clandestino, está corrido de la justicia. Allí en esa casa, César Vallejo conoce a un personaje principal de su vida que lo llevaría a París. Conoce al sobrino de Antenor Orrego llamado Julio Gálvez Orrego. ¿Por qué Julio Gálvez Orrego es importante en la vida de Vallejo? Porque con el dinero que recibió de la venta de unas tierras allá en Cajamarca, me parece, se compró un boleto de primera clase rumbo a París porque quería darse un viaje, unas vacaciones, un escape. César Vallejo estaba en Lima, Antenor Orrego se entera de que el caso iba a ser reabierto y que le metió a la prisión. Y le dijo a su sobrino Julio Gálvez Orrego que cambie su boleto de primera clase por 2 de tercera. Y es así como se llevan a Vallejo a París, para no recalar otra vez en prisión. Pero antes de ingresar a prisión, el 6 de noviembre de 1920, entre septiembre más o menos y noviembre, César Vallejo, el primer día de noviembre, está oculto en la casa de Antenor Orrego. Comparte con Julio Gálvez Orrego, comparte con el mismo Antenor Orrego, que se la juega por Vallejo, porque si lo encuentran ahí, él también va a prisión por ser cómplice. Y dice Antenor Orrego que en una noche, después de dialogar, después de conversar con Vallejo, ya todos se despiden, se van a sus camas, Vallejo duerme en el sofá, está con barba, nunca hemos visto una foto de Vallejo con barba, está con barba. Y de pronto, cuando ya están por dormir, apagar las lámparas, escuchan a Vallejo en el sofá dando gritos de terror. Se van a verlo y le dicen, oye, Cholo, porque así le gustaba que le digan, así le decía. Oye, Cholo, ¿qué tienes? ¿Una pesadilla? No, dice, no ha sido una pesadilla, apenas cerré los ojos y me he visto que me he estado muriendo en una clínica en París y una mujer blanca y desconocida sostenía mi mano y lloraba. Y he visto a mi madre que me decía para ir con ella. Esa es la visión que Vallejo tiene de su muerte y la tiene en Trujillo en 1920. Y Vallejo escribe un poema titulado Piedra Negra sobre una piedra blanca, en el cual dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como soy de otoño. Ese poema explica las circunstancias, ¿no?, de la forma en que iba a morir César Vallejo. Vallejo fallece el 15 de abril de 1938, como un día de ayer, pero esa visión de su muerte la tuvo 18 años antes, en la casa de Antenor Orrego, cuando aún ni siquiera sabía que iba a viajar a París. Entonces, anécdotas como esa es la que nos cuenta Pachas Almeida también en este libro, que, como le digo, está ordenado alfabéticamente desde la vivencia de la infancia en Santiago de Chuco hasta los últimos días de Vallejo. Y aquí hay anécdotas humorísticas, también dolorosas, también tiernas, pero creo que ya he hablado lo suficiente. Voy a cederle el micrófono al profesor Miguel Pachas Almeida para que nos brinde más detalles precisamente de este libro titulado Anécdotas y curiosidades de César Vallejo. Gracias por su atención. Buenas noches con todos ustedes. Para mí es un honor estar presente aquí
en la librería Cultura Peruana. Gracias por la oportunidad al propietario de esta librería que me brinda para poder conversar con ustedes un poco sobre la vida y obra de César Vallejo. Eh, Permítanme contarles por qué me interesé en estudiar a Vallejo. En principio porque eh, no se había escrito todavía una biografía lo más completa sobre su vida. Habían escrito, por ejemplo, sobre la parte peruana de la vida peruana de Vallejo, un estudioso que se llamó Juan Espejo Esturizága. Se había escrito también una parte de la vida parisina de Vallejo, en este caso Juan Domingo Córdoba. Los ingleses, los escritores ingleses, que son muchas veces los más interesados en la vida de nuestros escritores peruanos, Stephen Hart había publicado en el 2014 una biografía literaria de César Vallejo. Pero yo creía que en realidad faltaba todavía una biografía más completa, que se dedicara a estudiar la mayoría de las facetas de Vallejo y también presentar documentaciones importantes de su vida. Este trabajo lo publiqué entonces en el 2018, que me llevó 10 años de investigación, con la idea de que los peruanos y también los extranjeros conozcan un poco más, de manera más objetiva, a Vallejo, porque al fin y al cabo no tuve ninguna intención de llevar a Vallejo por algunos intereses particulares, sino presentarlo tal cual, de la manera más objetiva posible. Este libro prácticamente se constituye en una matriz de los futuros trabajos que he tenido. Allí las anécdotas. ¿Cómo nació la idea de escribir las anécdotas y publicidad de César Vallejo? Fue muy interesante porque estamos en plena pandemia, ¿no? 2020-2021. Y un amigo que se llama Jorge Tume, que se convierte en editor posteriormente, me dice: ¿qué te parece si publicamos un libro para que alegremos a la gente? Todos estamos encerrados y estamos viviendo momentos muy difíciles, peligrosos, nuestra vida estaba en un hilo. Entonces me puse a escribir las anécdotas, pero le agregué algo, un plus, ¿no? La curiosidad. Una curiosidad, por ejemplo, es el hecho de que Vallejo haya profetizado su muerte, o el hecho de que Vallejo no ha quedado muy claro con respecto a su nacimiento. Fue un nacimiento muy dramático, por ejemplo. Entonces, cuando escribía este libro, lo he contado muchas veces, les cuento que, les confieso que en mi casa yo tengo al frente de mi computadora una especie de estrado, una especie de un lugar especial donde están muchas de las fotos de Vallejo, de su familia, con Georgette. Entonces, en las partes alegres, pues yo me reía demasiado y le decía: Vallejo, te pasaste, ¿no? O sea, porque me causaba mucha risa. Pero también habían algunas muy tristes. En ese, digamos, ese diálogo rutinario con Vallejo escribí este libro de las anécdotas. Me ha gustado mucho a las personas, a los estudiosos, sobre todo a los jóvenes, que encuentran una forma de conocer a Vallejo para ingresar luego a estudiar de repente su poesía, sus ensayos, sus artículos periodísticos. O sea, tiene una forma de tal manera que busca un enlace para ayudar a los jóvenes a conocer más a Vallejo. Después dije: bueno, este libro en matriz tiene que dar lugar a otro libro. Y me puse a escribir Las mujeres de Vallejo. Es un libro que lo presenté en la FIL del año pasado, que llamó inmediatamente la atención del público, y por supuesto generó también una
una especie de debate, porque cómo es posible que le haya puesto las mujeres de Vallejo, ¿no? Como si fuera Vallejo, pues, que tuviera su harén, era un tremendamente machista, o que en todo caso buscaba, pues, de repente llamar la atención de Magali Medina para que pasen su programa. O sea, la gente empezó a hablar cosas, pero no, empezaron a leer el libro después y se dieron cuenta que era un libro completamente serio, porque buscaba analizar la trascendencia que tuvieron las mujeres que formaron parte de su vida, ¿no? Entre ellas, la más importante, Georgette Vallejo, a quien le había escrito yo en el 2008, como por mis inicios en la literatura, le dediqué un libro expresamente para ella, porque considero que es una de las mujeres más incomprendidas, menos valorada en el Perú, que muchos no saben que gracias a ella tenemos a ese Vallejo a la hora, ¿no? Bueno, y con esto, entonces, empecé a escribir el último trabajo que he venido hoy día a presentarles a ustedes para que lo conozcan, Los Pasos de César Vallejo por el Mundo. Es posible que de repente podría ser un trabajo no tan del nivel que yo hubiese querido de los trabajos anteriores, pero confieso nuevamente que en el estudio de la biografía de Vallejo necesité de recorrer los lugares donde estuvo Vallejo, en todos los lugares posibles, ya sea en Santiago de Chuco, en Huamachuco, en Trujillo y acá en Lima, ¿no? Y después ya de publicar el libro ya viajé a París y luego a Madrid también, donde recorrí esos lugares importantes. Pero ¿por qué para mí era necesario recorrer los lugares donde estuvo Vallejo? Porque era una especie de compenetrarme con el personaje, porque una biografía no se puede escribir solamente pues sentado allí en una oficina. Es necesario compenetrarse con el personaje a tal punto que para mí era importante conocer dónde estuvo Vallejo. Por ejemplo, vamos a hablar de Lima. Estamos acá en Lima. El Palais Concert, por ejemplo. El Palais Concert, como ustedes saben, se ubica en la 7ª cuadra del Jirón de la Unión. Y en esa época, el Palais Concert fue el centro por antonomasia de la intelectualidad peruana. Y allí localizamos muchos de sus encuentros de Vallejo con Abraham Valdemar, por ejemplo, ¿no? El famoso Conde de Verena, ¿no? Es interesante porque Vallejo, llegado acá a Lima ya definitivamente a partir de 1918, viene a ser valorado prácticamente por Abraham Valdemar, ¿no? Como uno de los provincianos escritores más importantes que tenemos y que teníamos acá en Lima, que se convierte no solamente en su mentor, sino prácticamente en su maestro, que le va a dar las líneas para que Vallejo se sitúe como tal, porque él era un poeta reconocido en el norte, y de esa forma consigo la idea de que Valdemar fue prácticamente a lo que fue Antenor Orrego para Vallejo en Trujillo. Valdemar tomó ese espacio y centró y ubicó a Vallejo, lo encaminó acá en Lima, a tal punto que Vallejo llega a publicar Los Heraldos Negros, llega a publicar Trilce, llega a iniciarse en la narrativa peruana, y ese impulso también le sirvió para que Vallejo tuviera la fuerza necesaria para seguir su camino literario, en este caso en Francia, ¿no? A quien siempre Vallejo lo recordó el mentor refiriendo a Abraham Valdemar. Entonces, ¿qué sucede? Que Valdemar le prometió a Vallejo escribirle el prólogo de Los Heraldos Negros, pero no fue posible. Entonces yo quería saber dónde estaba la casa de Valdemar. Las investigaciones indicaron que la casa de Abraham se ubicaba nada menos que donde ahora es el Palacio de Justicia, ¿no? Ese tremendo palacio que vemos, ese espacio era el lugar donde se ubicaba la casa de Abraham Valdemar. Miren qué interesante. Al frente del Palacio de Gobierno, que ahora está el Hotel Sheraton, está el Real Plaza, se ubicaba el Panóptico, ¿no? O sea, la cárcel, ¿no? Y es interesante porque allí Vallejo ha ido a imprimir su obra más famosa, Trilce, ¿no? Y también una de sus obras narrativas, ¿no?
Entonces, a mí me parece impresionante ubicar los puntos más importantes que ha recorrido Vallejo. Si vamos un poco al centro, estoy hablando de Sheraton, bajamos por Belén, llegamos a la Plaza San Martín y entramos al Jirón en pleno, nos encontramos en primer lugar a la derecha, a la parte derecha, el local de la prensa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que antes había un diario más grande que en tamaño que el Comercio, ¿no? Que yo llegué a ver ese diario, tremendo diario. Bueno, allí Vallejo llegaba también con Abraham Valderomar, ¿no? Mire qué interesante. Y se escribe, por supuesto, no solamente que allí estuvo, sino que esto ocurrió con Vallejo, qué anécdota tuvo allí. Resulta que había un poeta peruano que vivía en Europa y se llegó a la noticia tan misma de que había muerto, ¿no? Ese Vallejo, preocupado con su amigo Ernesto Mori, fueron a constatar si realmente había muerto este peruano, y el dueño, el que lo atendió en el diario de la prensa, le dijo que todavía hasta habría que confirmar si había ocurrido eso y que mejor regresaran al otro día, ¿no? Entonces, para esto, Vallejo y Mori se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a escribir un poema necrológico por la partida de nuestro amigo, ¿no? Regresaron al otro día, se acercaron a la puerta de la prensa, leyeron sus poemas que le habían dedicado y se pusieron a llorar, y así entraron al local de la prensa y le dijeron que este señor estaba vivito y coleando en París, ¿no? Entonces Vallejo, en lugar de alegrarse porque estaba vivo, dijo: qué mala suerte, pues no has querido pasar a la inmortalidad, ¿no? Y así que has preferido la vida, ¿no? Algo así. Es impresionante porque Vallejo ya había escrito ese poema necrológico, y lo más gracioso es que después este poeta que vivía en París le escribe a Vallejo, ¿no? Vallejo, desde el más allá te escribe, ¿no? O sea, completando la historia de la anécdota que ha vivido Vallejo en ese lugar. Al frente de la prensa, ahora hay, del diario de la prensa, donde funcionaba el diario de la prensa, ahora hay una pollería, creo que se llama Rocky, es una pollería muy conocida. Allí funcionaba también una librería en esa época, ¿no? Y allí conoció Vallejo a la periodista, ¿se acuerdan? Hay una periodista que yo también lo tengo aquí en esta fotografía, no recuerdo bien a ver, voy a buscarla acá, debe estar. Ella fue una periodista muy conocida, Ángela Ramos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ella? Se ha escrito como una especie de que probablemente Vallejo se enamoró y quiso conquistarla, pero como ella ya tenía su pareja, que era un poeta conocido, pues al final solamente quedó pues en una especie de un encuentro romántico y nada más, ¿no? Bueno, allí en esa librería Vallejo también llevó sus primeros ejemplares de los Heraldos Negros, y se sorprendió cuando vio que fueron 2 sacerdotes los primeros que compraron su libro poético, ¿no? Y él, que se creía o ya era tachado como una especie de alguien que se encaminaba por la cuestión del ateísmo, con su obra primigenia, Los Heraldos Negros. Seguimos caminando, entonces entramos cuando encontramos el Palais Concert, que ya les conté que se encontraba con Valderomar. Seguimos avanzando, llegamos a la Plaza Mayor y nos dirigimos de repente a la calle que nos lleva a donde está la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Y ahí encontramos el Hotel Colón. Ese hotel lo he logrado ubicar donde sería el lugar donde Vallejo llegó en 1918 ya para vivir definitivamente en Lima y luego partir a Francia. Y llegamos a la Casa de la Literatura, donde antes funcionaba pues allí el local de la estación de trenes, ¿no? Donde también estuvo Vallejo, tomó ese tren para irse a Cerro de Pasco en 1911. Y toda la calle o Jirón Ancash lo he denominado a partir de mi última exposición que he hecho sobre este libro el día sábado con el doctor Francisco Tábara allí en la Casa de la Literatura Peruana. He llamado al Jirón Ancash como el Jirón, ¿no?, del amor de Vallejo, ¿no? El Jirón vallejiano. ¿Por qué?
porque en ese jirón, ya estamos hablando, donde está la Casa de la Literatura en la cuadra 2 del jirón Ancash, subimos 3 cuadras, se ubicaba el colegio Barroso de Vallejo, empezó a trabajar como profesor. En esa época, les comento, que la cuadra 5 estaba ubicada en lo que hoy conocemos la continuación de la avenida Bancay, ¿ya? Que termina entonces hacia el puente que se va al río Rímac, ¿no? Porque en esa época se dice, según los estudios, que la avenida Bancay solo existía desde el Congreso hacia la avenida Grau. Entonces, al pasar la avenida Bancay hacia el río y cruzar al Rímac, entonces desapareció esa parte, entonces cayó el colegio, desapareció el colegio, y como ya luego murió el dueño de esta escuela, Vallejos no le quedó otra alternativa que alquilar un local en la cuadra 9 del Jirón Ancash, o sea, 4 cuadros más arriba. Y es muy curioso porque esta construcción todavía existe, ¿no? Están ahí las paredes, en realidad, pero ahora ya es prácticamente el lugar donde viven la gente en una quinta. Pero a mí me parece impresionante que todavía existan ese local hasta ahora, donde Vallejo trabajó ahí como director ahora, porque era el único, el más, digamos, más preparado en comparación con sus compañeros. Pero también es importante porque allí él hizo una habitación, ocupó una habitación donde se veía escondida con la chica que se había enamorado, me refiero a Otilia Villanueva, con quien casi tuvo un hijo, ¿no? Y ustedes podrán encontrar muchas alusiones con respecto a la relación Vallejo con Otilia en la obra tríptica. Pero luego de ahí caminamos 3 cuadritas más arriba, encontramos la casa de Otilia, que ahora último los investigadores como Valentino Llanucci y Carlos Fernández, el primero el peruano y el segundo español, han localizado ya el lugar exacto donde estuvo ubicada la casa de Otilia Villanueva, ¿no? Entonces, en todas estas investigaciones, yo lo contaba hace poco, el día sábado, en la Casa de la Literatura Peruana, y les cuento a ustedes ahora, que yo buscaba en esos espacios que ahora son un poco peligrosos, si alguien conocía a un familiar de Otilia Villanueva, porque yo quería tener contacto, necesitaba datos de ella, saber cómo era, de repente había una fotografía o algo. Y resulta curioso que en una reunión que tuve con un amigo que es cineasta, me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a un familiar de Otilia Villanueva, pero a mí fue pues una bomba, ¿no? Dije, caramba, y preséntamela. Y le digo, ¿a dónde vive? Yo pensaba, porque me iba a decir, pues por ahí, por los barrios altos. No, me dijo, vive en Miraflores, en la zona más pituca de acá de este lugar, ¿no? Que está un poco yendo hacia la Costa Verde, ¿no? Del lado derecho. Son cosas que me han pasado en el trabajo de investigación sobre la vida y obra de César Vallejo, y yo quisiera que ustedes con este trabajo puedan conocer dónde estuvo Vallejo, qué hizo, qué anécdotas tuvo. Lamentablemente no tenemos datos exactos de que haya estado aquí en Miraflores, pero sí Barranco ha estado allí, incluso se ha bañado, hay fotos donde él aparece en la orilla del mar, ¿no? Ha escrito algunos poemas en cripsis con respecto a su estadía allí. También ha estado en las playas en este caso de Callao, ¿no? Entonces espero pues que este trabajo les permita a ustedes también orientarse y conocer dónde estuvo Vallejo, qué hizo, y después con esto construir o elaborar, ¿no? Un mapa, un recorrido literario que si lo tiene Vargas Llosa, ¿por qué no lo puede tener César Vallejo? Bien, muchas gracias, muy amable. Bien, bueno, muchas gracias al profesor Pachas, al profesor Olivares. Sí, a continuación, para que nos hagan también un análisis, un comentario, una presentación respecto al libro de los pasos de César Vallejo por el mundo, vamos a invitar al profesor José López. Sí, adelante, profesor. Aplausos, por favor.
Después de la intervención del profesor López ya podemos de repente realizar algunas preguntas que creamos convenientes, ¿sí? Yo tengo algunas y podamos hacer una especie de conversatorio acerca de este. Muchas gracias por su visita, gracias también a la invitación de Librería de Cultura Peruana por acogernos. Nos une una gran amistad con el profesor Miguel Pachas y con César, ¿no? Y más aún con el vínculo poético, ¿no? Bueno, ya lo anunció también el profesor Miguel, es un libro de la biografía Yo que tan solo he nacido, es un trabajo arduo, amplio, y que por su volumen ha sido pues, reconocido como una de las biografías más completas. A mí me satisfizo mucho su lectura, por ejemplo, para conocer algunos datos, ¿no? A través de entrevistas de parientes que habían tenido, había tenido la oportunidad de conocer. Y justamente es un libro que se convierte en un inspirador, digamos, de otros materiales, como lo acabamos de ver, ¿no? El libro, titulado Los pasos de César Vallejo por el mundo, me parece muy interesante porque permite a los lectores, a los conocedores de la obra de Vallejo, complementar cierta información, ¿no? Si alguien quiere ir a Trujillo y quisiera conocer dónde se ubica la habitación que alquiló Vallejo cuando era estudiante y profesor, ¿no? Él alternaba esta ocupación, este oficio como profesor en el colegio, en el Centro Viejo, luego en el Colegio San Juan, pero había en la cuadra 5 del Girón San Martín, cerca de la Plaza de Armas, había y está aún la habitación en un segundo piso. Y el libro nos indica exactamente dónde se encuentra, incluso hay algunas fotografías. Para el visitante que va a Trujillo, entonces ubica la dirección y se encuentra con el Café Vallejo, que se ha convertido hoy en un restaurante, ¿no? Y uno puede visitar ahí, decía también, este espacio, ¿no? Donde hay en el patio hay una escultura de Vallejo en tamaño natural. Si uno quisiera conocer dónde se ubica, por ejemplo, en el caso de la casa de Otín y Villanueva, ya nos indicaron, ¿no? Muy cerca, por acá, en las calles de las Maravillas, y entonces uno va reencontrándose con aspectos complementarios de los personajes, las personas que estuvieron ahí acompañando a Vallejo. A través del libro nos enteramos de dónde se ubicó su primer hospedaje, por ejemplo, aquí en 1911, en su entusiasmo de estudiar medicina en la Universidad de San Marcos. Era un hospedaje estudiantil en la calle Corcovado 445 y que actualmente es el Girón Cusco 445. O sea, nos ilustra entonces la historia, ¿no? de las calles y de poder visitarlas y poder quizá otra vez intimar con esos espacios. Ahí se hospedó, al igual que su amigo Nemesio León, un compañero del Colegio San Nicolás de Huamachuco. También sabremos dónde se ubicó, ¿no? Hemos dicho la casa de Otilia, ¿no? en Barrios Altos, que hoy es el Girón Ancash 1230. Y claro, Vallejo ahí tuvo este romance muy, muy fuerte, intenso, que luego penosamente no prosperó en familia, ¿no? La decisión de él por no asumir esa paternidad trajo un conflicto ahí en la relación. La familia de Otilia la separó y él no volvió a saber más de ella. Y ese entorno, ese espacio, a los lectores que quisiéramos conocer por dónde transitó, nos llena también de ese calor, ¿no? de la historia, la vida de Vallejo. He saltado cuando allá en Trujillo uno visita el balcón de donde estaba el hospedaje de Vallejo, pues según Víctor Raúl de la Torre, allí donde se alojaban y se encontraban como amigos, pues a veces escuchaban de la calle ¡Biscucho!
¿no? El vendedor, y de ahí salió justamente esa serpentínica U del bizcochero que aparece en Trilce. Es decir, en el libro vamos a comprender, ¿no?, los espacios por donde transitó Vallejo, donde vivió, donde visitó, y nos permite también conocer algunas anécdotas, ¿no?, algunos versos que están citados aquí, para poder darnos a su modo una nueva biografía. Porque si yo he leído ya la biografía quizá un poco más robusta en información, pero luego entresacar esos episodios, ¿no?, en el caso del anecdotario, y luego en los pasos de Vallejo por el mundo, los lugares, ¿no?, para hacer un mapa literario. Cuando uno va a la Casa de la Literatura, el año pasado hubo esas experiencias del mapa literario, pues en efecto, ¿no?, empieza ahí en la Casa de la Literatura propiamente, y luego va a conocer el Palais Concert, bueno, la tienda comercial, y llega hasta los talleres que fue la penitenciaría, ¿no?, donde se editó Trilce. Entonces nos permite revivir esos espacios. Ya se ha dicho ya bastante. Yo creo que este libro va a ayudar tanto a profesores como a jóvenes a hacer esta ruta a Vallejo de manera más completa. Para Vallejo, cada espacio no es un cascarón que nos acoge solamente, en realidad es un espacio que nos va a permitir a nosotros trascender también. Él justamente en sus poemas en prosa hay uno titulado No vive ya nadie, y él dice, escribe aquí, ¿no? No vive ya nadie en la casa, le dices, todos se han ido, la sala, el dormitorio, el patio yacen despoblados, nadie ya queda, pues, que todos han partido. Y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo, únicamente está solo de soledad humana el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Salto solamente unos breves versos más y dice, y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Creemos que Vallejo, cuando vayamos a visitar otra vez los espacios por donde anduvo, donde se encontró con sus amigos, la Biblioteca Nacional donde pudo acercarse al gran maestro González Prada, pues nos permitirá otra vez vivir intensamente su poesía, valorarlo como hombre, como persona y como ser humano que está en esa brea constante, ¿no? No solamente aparece en el libro Los pasos del Perú, se titula Los pasos de César Vallejo por el mundo, y entonces están sus pasos por España, por Alemania, por Italia y obviamente por Francia, donde pudo conocer pues a quien sería su esposa. En el libro también aparecen algunas citas de cartas, ¿no?, de cartas con sus amigos, con parientes, y entonces nos permite también reconstruir poco a poco, decía, a su modo, la biografía de Vallejo. En una de ellas, por ejemplo, lo cita aquí el profesor Miguel, dice, le escribe a un amigo, ya no me visites en tal dirección, dice, ahora, como me he peleado con Diorier, ahora estoy en la casa de Henriette, que tú conoces. O sea, su pareja anterior, ¿no?, la primigenia con la que estuvo en París. Entonces, a mí, como lector, como profesor, me gustó mucho la propuesta, y yo creo que los jóvenes y el público adulto también lo va a disfrutar y aprender mucho de él. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay creo que lo relevante con los libros que nos cuentan la vida cotidiana de Vallejo. Recuerde cómo eso cotidiano, del lugar donde él estuvo, influyen o influenciaron en su obra, ¿verdad? Y formaron parte de la inspiración, de repente, para que él pudiera escribir todo lo que ha escrito, ¿verdad? Creo que eso es muy resaltante. Si hubiese de repente alguna pregunta en el público, alguien quisiera comentar algo, si no lo habría, yo tengo alguna pregunta que quisiera hacerle al profesor Pachas aprovechando su presencia. Me parece interesante el hecho de que, leyendo algunas cartas, ¿no?, de la correspondencia de Vallejo, el libro que edita la UCB, él escribe, por ejemplo, a Pablo Abril de Vivero en el año 27, más o menos no, en el año 27, pidiéndole, ¿no?, que como Pablo Abril de Vivero era diplomático,
que gestionara un pasaje de regreso al Perú, ¿no? Y es más, él estaba becado en ese entonces y él dice que está dispuesto a dejar la beca para regresar al Perú. La pregunta concreta es, ¿por qué Vallejo finalmente no regresa al Perú? Porque parece que él sí quería regresar, y hay más de una carta donde él escribe a Abril de Vivero, a otros diplomáticos de entonces, diciéndoles pues que gestionaran eso, ¿no? El pasaje. Pero nunca regresó Vallejo. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué Vallejo nunca volvió al Perú? Bueno, es cierto, Vallejo siempre ha querido volver al Perú, pero no para quedarse, sino para más bien convertirse en un representante que iba a dirigir un grupo político. Es decir, quería regresar, pero para hacer política, ¿no? Ya más o menos en 1937, ya cerca de su muerte en 1938, también hizo ese requerimiento, ¿ya? Entonces se decía que ya todo estaba listo, está bien, pero un día le escribieron una carta, ¿no?, en la delegación peruana, el representante de la delegación peruana, y le dice, ya, por fin, está bien César Vallejo, te vamos a apoyar para que, por los pasajes, y vuelvas al Perú, pero con una condición, que no te dediques a hacer política. Esta información que muy pocos la habían tomado en cuenta, me llamó la atención al doctor Marco Aurelio de Neri cuando tuvimos una entrevista en ese programa, ¿no? Y con respecto a lo que ha dicho el joven, en el año 27 le dieron el dinero, pero él que se había ya convalecido, en realidad estaba mal de salud, ¿no? Tanto así que Henriette, el primer compromiso parisino, con ella se fue a las afueras de París para recuperarse porque estaba mal. Y entonces, como estaba tan mal, sus compatriotas dijeron que era necesario que le dieran el pasaje para que regrese urgente al Perú. Y llega el dinero cuando él ya estaba repuesto, ya estaba mejor. Entonces prefirió irse mejor a Rusia porque él estaba interesado en conocer el avance del socialismo en aquel país, ¿no? Estaba interesado en la cuestión política. Pero en el Perú lo han tomado mal, lo criticaron, han dicho que cómo es posible que recibe el dinero y lo utilice en otra cosa, no, algo así, como haciéndolo quedar mal a Vallejo. Pero en realidad deberíamos agradecer, porque él, en lugar de desperdiciar ese dinero en otras cosas, lo hizo para estudiar al marxismo, al socialismo de la época, y con eso escribió nada menos que 2 obras. Rusia en 1931 y Rusia en segundo plan quinquenal. O sea, 2 obras fundamentales de la parte ensayística de Vallejo, y creo que más bien hizo bien en irse a Rusia. Gracias por la pregunta. Bien. Si alguien tuviese alguna pregunta, de repente todo ha quedado claro. Yo creo que hay muchas curiosidades sobre Vallejo que quisiéramos de repente conocer ahora, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención el hecho de la salud de Vallejo, porque estuve también leyendo otro libro que publica uno de los sobrinos de Vallejo, me parece Osvaldo Vázquez Vallejo, Osvaldo Vázquez, ¿verdad? Donde habla de la salud de Vallejo, que era muy endeble desde muy pequeño, desde muy niño. Es más, hablando de las curiosidades, él cuenta en un momento dado que cuando Vallejo está en Santiago de Chuco y se iba cada año a Huamachuco a realizar sus estudios secundarios, en un momento él se cae del caballo, ¿no? Y llega convaleciente a Huamachuco y es más, él estaba con uno de sus hermanos y le dicen que no le diga por favor a su padre, ¿no? Que no lo preocupara y eso. Entonces, pero desde aquel momento Vallejo ya tenía problemas de salud, o sea, no tenía una salud muy estable, ¿no? Tenía ciertos problemas. Luego cuando él está en Francia también tiene problemas de salud. Hay también una correspondencia en la que él escribe justamente nuevamente a Pablo Abril de Vivero, en el que le dice, ¿no?, que ha tenido hemorragia, que está muy mal, que está en un hospital internado. Y es más, creo que de ahí, de esa experiencia, se desprende versos del poema Hoy me gusta la vida mucho menos. Dice, y es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y en fin. ¿Qué nos podría contar usted acerca de la salud de Vallejo y si eso también de alguna manera, por supuesto yo creo que sí, influye también de repente en esa especie de tristeza de Vallejo? Y lo otro interesante sería que mucho se ha mencionado de la tristeza de Vallejo. ¿Vallejo era un poeta realmente triste o era pues alguien que tenía por supuesto sus momentos de felicidad? Pero la tristeza de Vallejo se ha tocado mucho. ¿Es real la tristeza de Vallejo, así de profunda, siempre ha sido como lo vemos en las fotos, ¿no? Bien melancólico, bien taciturno? ¿O hay algo ahí también ya pues de leyenda, ¿no? Bueno, hay 2 preguntas allí, ¿no? Yo creo que en principio Vallejo era delgado, huesudo, como lo describe Ciro Alegría, ¿no? Era alto, 1,72 m. Pero enfermizo no creo. Era
Delgado, sí. Tenía, según Antenor Orrego, le descubrió una especie de mini cojera, algo así, como que no tenía, al caminar tenía esas dificultades, según Antenor Orrego. Nadie más lo ha dicho, nadie más ha certificado eso. Pero yo más bien creo que Vallejo sufrió, digamos, tuvo ciertos síntomas, sobre todo en París, en Francia, ¿no? Porque estoy postulando, ustedes saben que en una biografía también se maneja como hipótesis, estoy postulando que el esporuario responsable de que le contagió el paludismo en la época que él trabajó aquí en la Hacienda Roma en Trujillo, fue un protozoario, un protozoario muy característico que podía quedarse de repente inerte, latente en el hígado o en la sangre, de tal manera que con el tiempo, por el organismo debilitado de Vallejo, empezó a actuar, y con el tiempo también allá en París se le notaba que tenía ciertos síntomas muy relacionados con el paludismo. Por tanto, consigo la idea de que Vallejo no ha sido un hombre enfermizo como lo está sosteniendo, y de repente hace leído por allí al respecto. Y creo que más bien al final murió por efecto del ataque de este protozoario, ¿no? La otra pregunta creo que me ha referido sobre la tristeza. Se ha hablado mucho de la tristeza de Vallejo. Yo siempre he pensado que se ha hablado mucho de ese Vallejo triste con una intencionalidad, ¿no? ¿Por qué creo que con una intencionalidad? O sea, me da la impresión que durante muchos estudios realizados por múltiples exégetas peruanos o extranjeros, han tratado de valerse más de la poesía de Vallejo para hacernos creer que él era un hombre sumamente triste. Y por supuesto es una estrategia para mí política, para invalidar al Vallejo hombre y a la vez al Vallejo político. Porque ¿quién puede pensar en un hombre trascendente como Vallejo, de trascendencia universal, un hombre tan triste, derrotado, ¿no?, cabizbajo? Y creo que eso no es así. Haciendo este trabajo, por ejemplo, sobre las anécdotas, descubrimos que Vallejo era sumamente alegre, reilón, incluso le gustaba poner chapas a sus amigos, era confrontacional, incluso era muy abierto a las peleas, se tenía una bronca especial con algunos argentinos creídos allá en París, o sea, se ganaban los pleitos en cualquier lugar. Pero no era ese Vallejo callado, debilitado, y eso que no estamos hablando del Vallejo político ni del Vallejo periodista, que de repente lo podemos conversar en otra oportunidad. Definitivamente Vallejo no ha sido un hombre triste. Y esto me hace recordar lo que un día dialogamos así en forma personal con mi amiga y colega Elvira León, que se encuentra acá con nosotros. Me dijo: profesor, ¿usted cree que si Vallejo fuera triste, hubiese tenido mujeres? Las mujeres no queremos a los hombres tristes, le dijo. Y tiene razón. Vallejo ha tenido varias mujeres en su vida, y por supuesto ha tenido algo especial que no ha sido la tristeza, por el cual se ha dejado amar por muchas mujeres. Bueno, gracias, mi hermano. Sí, a veces sí, para que los chicos, los alumnos ahí en la universidad con los que nos encontramos, comprendan un poco quizá la temprana muerte de Vallejo. Les digo: miren, murió a los 46 años. Yo tengo 49, o sea, jovencito. Y bueno, una vez nos visitó a la universidad un señor economista, quiso hablar sobre emprendimiento, y dijo, cometió un lapsus, ¿no? Dijo: Vallejo para algunos lectores es pesimista, es triste, nos trata al peruano pasivo, sufriente, ¿no? Y mencionaba a Paco Yunque, ¿no?, al personaje Paco Yunque. Pero ¿cómo sería triste alguien que dice: ya va a venir el día, ponte el alma? ¿Qué triste o qué persona pesimista diría: señor ministro de Salud,
hay mucho que hacer, diría luego, ¿no? Se le increpa a la sociedad. Creo que la hipótesis que se plantea aquí, que es un Vallejo político que está detrás, por supuesto. Solamente para retomar el Paco Yunque en este cuento, pensamos que hay, por ejemplo, un héroe ahí detrás. Hay un Paco Fariña, que no solamente es empático con el Paco Yunque que padece, ¿no? Pasivamente, sino que es muy perspicaz, tiene la clarividencia de saber que el papá de Humberto Griff tiene todo el poder en el entorno, y Paco Yunque, que no tiene, está desarraigado de su familia, que su papá está lejos, vive con su mamá doméstica en la casa donde no le pertenece, pero él, que es el Paco Fariña, que es clarividente, que es empático, lo ayuda y busca hacer su voz, busca protestar por él, ¿no? Y este personaje se repite otra vez, por ejemplo, en la novela El Tungsteno, ¿no? Donde hay trabajadores mineros que sufren la opresión, etc. Pero hay un Servando Huáncar, un herrero que no es trabajador de la mina, pero conoce esa realidad muy bien, y él trata de acercarse a los mineros para motivarles a formar su sindicato, para la defensa, digamos, de sus intereses, de su bienestar. Es decir, que esta propuesta de Vallejo político está en la obra, está ahí presente, solamente que a veces lo hemos visto de una manera muy sesgada, ¿no? Pesimista, pero no completa, y obviamente desde el lado de la luminosidad de sus personajes. Gracias. Gracias, profesor. Muy cierto eso, ¿no? Un análisis bastante perspicaz estoy. Sí, yo quería, para no dejar pasar lo que estaba comentando el profesor acerca de Vallejo, y que pues no era triste por el hecho de que además él tenía mujeres y a las mujeres no le gustan los hombres tristes, ¿no? No sé si lo toca en el libro de las mujeres de Vallejo, pero se dice o se cuenta, o he leído también, que Vallejo se enamora de una chiquilla de apellido García Zabaleta, estando allá en Santiago de Chuco, ¿no? Cuando él todavía ya era, por supuesto, mayor de edad, ¿no? Y ella era una estudiante de secundaria. Entonces, lo cuenta también, está también en el libro ese tema. Bueno, ese es un tema candente, ¿no? Porque ahora que alguien diga que se enamora de una escolar, ya pues ya va preso, ¿no? Pero recuerden ustedes que nuestros antecesores, los de antaño, los hombres mayores se enamoraban y se casaban con chiquillas, ¿no? Jovencitos, o sea que Vallejo no estaba en falta. Pero la particularidad era que Vallejo era un hombre enamoradizo. Eso es lo que me gustó mucho en el trabajo biográfico. Aparte de que era un poeta evidentemente autobiográfico, Vallejo era un hombre que se enamoraba fácilmente, ¿no? O sea, veía una chica, basta que sea bonita, ya quería estar con ella. Pero resulta que no le hacían caso, pues ese era el problema. ¿Qué iban a querer a un hombre que tenía mucha ascendencia andina, ¿no? Entonces, un poco que él en sus versos no reclama, ¿no? Dice como que él se siente mal, ¿no? Sufre porque la mujer no le ha correspondido, ¿no? Se queja, ¿no? A veces también dice, basta con que me hayas mirado, algo así, ¿no? Pero creo que Vallejo fue un enamoradizo, siempre le gustó a las mujeres jóvenes. Prueba de ello vendría a ser pues Georgette, ¿no? Que fue 16 años menor que él, ¿ya? Y eso no significó absolutamente nada, porque fue una mujer tan grandiosa que ha vivido aquí en Miraflores toda su vida, y que yo he estado luchando para ver si colocamos una placa donde haya vivido acá, frente a, allá haremos los pasos de Georgette en Lima, frente a Sala Falabella, ¿no? Al frente hay un edificio chiquito ahí, un edificio, ahí vivió Georgette varios años, pero también vivió allá en ese edificio que está un poco más allá en un parque, ¿no? Hay un edificio, no me recuerdo bien el nombre, pero bueno, ha sido el circuito de Georgette prácticamente toda esta zona, ¿no? Entonces creo que Georgette ha sido una maravillosa mujer que espero que con el tiempo sigamos reivindicándola. Gracias, hermano. Un aplauso para Georgette, por favor. Sí,
Bueno, antes de que preguntes por el exceso, yo quería preguntar si Vallejo ha escrito algún poema sobre más la alegría de vivir o el de estar vivo, ¿no? Algo específicamente. Pero ahora que usted menciona el tema del romanticismo, sí, también ha tenido poemas románticos, ¿no? O si él ha sido una persona que se enamoraba mucho, ¿por qué no mandó los versos a las personas, a las mujeres que él se enamoraba, ¿no? Porque ahí sí hubiesen caído rendidas. Imagínate con el genio de Vallejo, ¿no? Aquí en este libro, por ejemplo, permíteme César, por favor, aquí en este libro encontramos los poemas que le dedicó Vallejo a Georgette, ¿no? Fue interesante porque Georgette un poco como reclamando, dijo, se murió y no me dijo que me había dedicado poemas, dijo Georgette, ¿no? En verdad eso pasó, ¿no? Le había escrito poemas pero escondido, como de repente diciendo voy a dar una sorpresa, ¿no? Algún día. Por ejemplo, ese poema que usted menciona, nunca se ha visto a un Vallejo tan alegre cuando conoció a Georgette, ¿no? Aquí vamos a buscar a ver hallazgo de la vida, ¿no? Acá muy bien, caballero. ¿Podrías ubicar por favor ese poema acá? Acá lo tiene José más rápido que la luz. Mira lo que dice Vallejo cuando conoció a Georgette, ¿eh? Dice, por favor ayúdenme a buscar ahí donde están los poemas, también está una carta de Vallejo a Georgette. Dice, en hallazgo de la vida, dice, señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción formidable, espontánea y reciente de la vida que hoy por la primera vez me extasía y me hace dichoso hasta las lágrimas. A Georgette. Este poema es extraordinario, ¿no? Luego, encontraste la carta, mi hermano. No te preocupes. Aquí hay una carta, no sé si estoy ocupando mucho tiempo, pero en verdad creo que Vallejo le ha dedicado poemas a las mujeres que ha amado. Por ejemplo, a Soy la Rosa Cuadra. Sus poemas son dramáticos porque ella terminó engañando, se fue con otro. Y Vallejo le ha escrito poemas muy duros también. Otilia Villanueva, casi el 40% de tríceps habla de ella. Desde dice su romance, desde cuando más o menos la familia después lo iba a separar cuando ella salió embarazada, cuando terminó el amor, Vallejo sufre con sus versos. Pero cuando llega a París, a partir de 1927 recién empieza a conocer a Georgette, antes de conocer a Henriette. Lo que pasa es que Vallejo estaba enamorado antes de entrar en una relación con Henriette. Ya había conocido a Georgette, una jovencita muy guapa, muy bella. Fue curioso porque cuando yo fui a París en el 2019 recién me pude dar cuenta de lo que se hablaba en los libros, ¿no? Que Vallejo vivía en un hotel, es como decir acá, y al frente estaba la casa de Georgette en el cuarto piso, justo colindaba el cuarto de Vallejo con el cuarto de Georgette, y la calle es prácticamente muy angosta, ¿no? Tanto así que hasta es probable alcanzarlo, pero no tanto así, exagero. Pero ¿saben qué pasa? Me sorprendí porque no es como que uno mismo vaya allá. Entonces Vallejo empezó a mirar a Georgette. Al inicio Georgette no le hacía caso, apagaba la luz, Vallejo también apagaba la luz. O sea, entraba en el juego, ¿no? Hasta que un día Georgette le llamó atención, ella lo cuenta, le llamó la atención su cabeza, su silueta, su forma, sus gesticulaciones. O sea, Vallejo sabía hablar, claro, no es posible, me imagino así, ¿no? Hasta que un día abre su ventana y Vallejo también la suya y le saluda en francés.
no, Juancho, mamá, y Georgie se sorprende y le saluda también y entra corriendo y le dice a su mamá, mamá, ¿sabe qué pasa? ¿Qué sucede, hijita? El señor que está allá no es un mudo, yo pensaba que no hablaba, así habla. Y allí Vallejo aprovecha la ocasión para citarla al Palais Royal, que lo dice al final antes de morir, el lugar donde se conocieron por primera vez. Ella dice que completamente enamorada vio que en la cabeza de Vallejo existía una especie de unas luces azules, ¿no? Una aura. Y gracias por ayudarme, una aura azul. Imagínense, tan enamorada la chiquilla de este gran bate peruano, que saludaron, luego se fueron a tomar café y Vallejo empezó a decirle que era poeta, le traducía sus poemas y aparece Henry en el triángulo amoroso, ¿no? Y le dice a Georgette, a ver, dime, ¿desde cuándo lo conoces? ¿Desde cuándo hablas con él? Georgette, herida en sus sentimientos, abandonó a Vallejo. Y Vallejo aprovechó para quedarse con Georgette. Pero había un problema. Se había olvidado unos manuscritos en el hotel donde vivía con Georgette. Vallejo tímido. Ahora, ¿cómo hago? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo la he traicionado? Le dice a su amigo Juan Domingo, tú anda, por favor, dile que me entregue esos papeles. No, ¿cómo voy yo? No, ¿cómo voy a ir si... La verdad que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo has dejado a esta gran mujer que te ha querido en los momentos más difíciles? Ya estás cambiando por una chiquilla. Bueno, si no quieres ir, ya, ¿qué puedo hacer? Y yo le dice, no, yo voy a ir. Yo voy a hablar con ella. ¿Cuál es el problema? Yo le fue. Sí, le dijo, claro. Pero eso cuesta. Ya, no hay problema. ¿Cuánto? Me pagó por esos manuscritos y nunca más Vallejo vio a Henriette y se quedó para siempre con Georgette. Aquí está. Bueno, gracias por escucharme. Bien, bueno, creo que estamos ya llegando a la parte final. Sí, profesor, a los tres, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy, haber compartido sus conocimientos, sus investigaciones acerca de Vallejo. Y bueno, si queremos ahondar en el tema, bueno, los libros están aquí, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, al público, gracias por su presencia, gracias por su amabilidad también, de habernos acompañado hasta el final. Nadie se ha ido. Muchísimas gracias a todos. Y para una próxima actividad que se van a estar realizando aquí en la Librería Cultura Peruana, pues síganos en su página de Facebook, ahí se van a enterar de todas las actividades que se van a realizar aquí. Muchísimas gracias, profesor. Y simplemente, de repente, para cerrar, sí, la pregunta que una vez conversábamos con unos compañeros, ¿no? Hay muchos escritores peruanos en la época del siglo XX, poetas que murieron fuera del Perú. Hay varios de ellos que se repatriaron su cuerpo, ¿no? Algunos no, dentro de ellos está Vallejo. ¿Existe la posibilidad todavía hoy en día de que en algún momento pueda Vallejo ser repatriado? Esa es una pregunta con la cual me gustaría cerrar el programa hoy. Bien, casi en el año 37, ya cerca de su muerte, Vallejo paseaba con Georgette en el cementerio de Montparnasse, un cementerio carísimo donde viven las más grandes luminarias de las letras y la ciencia. Le dijo a Georgette, como quisiera yo descansar en este lugar algún día. Georgette no le dijo nada, porque era una utopía eso. Lo que estaba pidiendo Vallejo era simplemente algo imposible, porque descansar allí es muy caro. No le respondió nada. Cuando Vallejo murió, los intelectuales, queriéndole quitar protagonismo a la legación de Perú, dijeron, nosotros lo vamos digamos, a Vallejo lo vamos a, ¿cómo se le llama cuando todavía está el cuerpo presente, ¿no? Lo vamos a velar, ¿no? Ya dijeron lo de la delegación, no hay problema. Los escritores peruanos y extranjeros allí velaron a Vallejo
Y entonces, ahora ¿dónde lo enterramos? Pero cuesta, pues, ¿no? Los escritores no estaban en las condiciones de asumir un gasto para enterrar a alguien. Y Georgette, felizmente, en el año 28 había muerto su mamá. Su mamá que nunca quiso ver a Vallejo. Odiaba a Vallejo. No, ¿cómo te vas a meter con ese pobre poeta latinoamericano, ¿no? Entonces le había comprado una tumba a su mamá en Montrose, pero también una tumba para él, para ella. Entonces Georgette decidió llevar a Vallejo a esa tumba que le correspondía a ella. Cosa curiosa, Vallejo estaba al lado de su suegra muchos años, ¿no? Su suegra estaría pues en coma. ¿Cómo es posible que acá me pongan a ese poeta pobre, ¿no? Pero se salvó porque Georgette aquí en Lima se viene al año 51, después de publicar Poemas Humanos en el 39. Se cuenta que aquí en Lima, aquí en Miraflores, Georgette, en lugar de darse la gran vida, porque ya cobraba los derechos de autoría, 15%, Vallejo se hacía famoso y todo el mundo quería editar sus libros, le pagaban. A tal punto que ese edificio que le estoy contando le dio una editorial, ese departamento, ¿no? Entonces, en el año 70, Georgette hace los trámites. No viajó a París, pero hizo los trámites para que trasladaran a Vallejo de Montrose, que está pero sumamente lejos. Yo la verdad no sabía que estaba tan lejos. Es como decir de aquí a Ancón, ¿no? Más o menos. Lo pude comprobar. Entonces trasladó los restos de Vallejo al cementerio Montparnasse y en su lápida escribió un par de versos de su obra Máscara de Cal, porque ella también fue poeta, y escribió más o menos así: he nevado tanto para que duermas. O sea, vivió comiendo pescado, ahorrando de sol en sol, para que no, al hombre que él amó, al único hombre que tuvo en su vida, porque no se conoce a nadie más que haya estado con ella, esté el lugar donde él quiso. Entonces, cuando ha habido aquí en el Perú alguien que ha querido traerlo, sobre todo los políticos, yo le digo que no, porque yo cumplo el deseo de mi esposa. Tercos se han ido a Francia. Los representantes de la Cámara de Diputados de la época se han ido a Francia. Llegaron allá. Sí, hemos venido para repatriar los restos de César Vallejo porque es un representante de nosotros los peruanos y tenemos que tenerlo en nuestra tierra. Muy bien, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos diputados, representantes del Perú. Sí, pero eso no significa nada. Porque la única persona que puede dar autorización para que el cadáver de Vallejo salga acá es su esposa. Y Georgette murió diciendo que esa tumba es inamovible. Y yo más bien estoy luchando para llevarla. Porque hice trámite con Fernando de Silva, que ustedes lo conocen. Él era amigo del embajador de Francia aquí en el Perú. Le escribimos al embajador peruano en Francia para que me averiguase si al lado de Vallejo o debajo de Vallejo había un espacio para él, porque se decía que hay un espacio para él. El embajador me escribió una carta, me dijo que iba a averiguar, pero nunca tuve respuesta. Entonces, yo ahí empiezo, mi estimado amigo, es mejor llevar a Georgette y que Vallejo siga allá, porque allá muchos lo quieren, muchos lo visitan, y si no, solamente díganme ustedes cómo está Abraham Normal acá en el presbítero de los maestros, abandonado, el mismo Chocano abandonado. Entonces, si Vallejo viene, igual va a suceder. Que siga allá. Gracias, mi hermano. Solamente para agregar, por cuestiones del destino, el peruano enterrado en Francia y la francesa enterrada en el Perú. La tumba de Georgette está en el cementerio de la Planicie de La Molina. Ahí pueden visitarla, está en la sección C, creo, lo más bajo. Primer bloque. Ahí está. Es de libre acceso, ahí pueden visitar la tumba de Georgette. Philippe Fartravers o Georgette Vallejo. Sí.
Justamente hace unas semanas, en el lugar de la memoria, se personó Delfina Paredes a visitar, ¿no? Entonces conversamos un momento y ella hablaba de que ella tiene no sé qué documentos porque ella la visitaba a Georgette, porque ella es la recitadora, ¿no? La única que Georgette aceptó que ella recitara a Vallejo, que decía que tú eres das la voz a Vallejo. Y ella decía que el deseo de Georgette era ser enterrada allá y que logró conseguir un documento del, del cementerio de allá. Y que ese documento me parece, no sé si se ha perdido o Delfina Paredes, ella dice, mi único interés ahora, lo que quiero lograr es llevar a Georgette allá a París. ¿No? Es interesante unir esfuerzos, ¿no? Por eso lo comento, ¿no? Si usted contactar a Delfina Paredes. Ella es la actriz, pues, ¿no? La primera actriz. Uy, gracias, bueno, profesor, ahí es un reto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los libros, por si acaso, están aquí, sí, en la librería. Terminando ahora ya, pueden acercarse, de repente para que el profesor pueda firmar también algunos libros. Sí, muchísimas gracias a todos, gracias también a quienes nos siguen por las redes sociales de la librería. Y hasta la próxima. Gracias. Miguel, que en el poema Vallejo habla de la muerte de su hermano sin mencionar para nada la palabra muerte. Ahí hay innovación, originalidad y lo metaforiza en el juego de las escondidas. Porque esconderse para volver a aparecer de repente es la enfermedad, un viaje o estar ocupado en el trabajo. Y esconderse para nunca más volver a aparecer es la muerte. Y Vallejo le duele mucho la muerte de su hermano Miguel, ¿ya? Porque el hermano Miguel fue el penúltimo, Miguel Ambrosio y César Abraham fue el último. Se llevaban 2 años. Pasaron su infancia juntos, eran muy amigos, cómplices, se amaban, se odiaban, se peleaban, jugaban juntos. Y tal vez si hubiese muerto alguno de los hermanos viejos, a Vallejo no le hubiese dolido tanto, pero no encontró consuelo cuando falleció su hermano Miguel Ambrosio, víctima de una neumonía en Santiago de Chuco en agosto de 1915. Vallejo estaba en Trujillo, trabajaba en el Colegio San Juan. Vallejo estudiaba en la universidad y escribía su tesis de romanticismo en la poesía castellana. No viajó a Santiago de Chuco, ahora son 4 horas de Trujillo a Santiago de Chuco, pero Vallejo tuvo lutos mal llevados, nunca cerrados, la muerte de su hermano, de su madre y de su padre. Eran 5 días a caballo de Trujillo a Santiago de Chuco. Entonces nunca iba a llegar, y este poema aborda ese sentimiento entrañable y de dolor producto de la muerte del hermano, pero para no sufrir tanto, la muerte es recreada o metaforizada en el juego de las escondidas. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin foto. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego.
de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede acostarse. Mamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ahora sí hemos concluido, gracias Elvira. Elvira es intérprete de varios poemas de César Vallejo, y muchísimas gracias por haber estado también aquí. Gracias a todos.